En cada generación, los hijos de Dios enfrentan una guerra que no se ve con los ojos, pero que deja huellas en el alma. No se libra con espada ni ejércitos, sino en los pensamientos, en las tentaciones, en las dudas silenciosas del corazón, etc. Esta guerra es espiritual y su campo de batalla es tu mente, tu fe y tu fidelidad a Cristo. Muchos luchan sin saberlo, otros caen sin entender por qué, pero Dios no nos dejó sin defensa. En las páginas de Efesios 6, el Espíritu Santo revela una armadura celestial, forjada no en metal, sino en verdad, justicia, fe, salvación y oración. Esta serie que vamos a ver de la armadura de Dios, resistiendo en tiempos de oscuridad, te mostrará cómo cada pieza representa una virtud espiritual que el creyente debe vestir cada día para permanecer firme en medio del ataque. No es solo conocimiento bíblico, es una preparación para la batalla real que todo creyente enfrenta. Prepárate, porque cada episodio será una llamada al despertar espiritual, una enseñanza expositiva y una guía para resistir en los días más oscuros. Antes de entrar en la exposición de los versículos, debemos entender el marco en el que Pablo escribe la carta a los Efesios. Fue redactada más o menos entre los años 60 y 62 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Es una de las llamadas cartas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Éfeso era una ciudad portuaria de Asia Menor, la que hoy es Turquía, famosa por su templo a Artemisa, o sea Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un centro de comercio, religión y hechicería. La vida espiritual de los efesios estaba marcada por magia, amuletos y el poder de los dioses falsos. En Hechos 19 leemos que cuando Pablo predicó allí, muchos se convirtieron y quemaron sus libros de magia. Esa escena marcó el principio de una guerra espiritual abierta entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso la carta a los Efesios no es una mera reflexión sobre la iglesia, es un tratado espiritual sobre la victoria de Cristo y la posición de los creyentes en él. En los primeros 3 capítulos, Pablo revela la posición del creyente en Cristo, redimido, adoptado y sellado con el Espíritu Santo. En los 3 siguientes explica cómo esa realidad espiritual se vive en la práctica. Y ahora, en el capítulo 6, llega al clímax. El creyente que ha sido redimido y restaurado ahora debe resistir. No se trata de luchar para ser salvos, sino de luchar porque ya somos salvos. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo marca la transición entre la vida cristiana práctica y la vida cristiana de combate. El apóstol pasa del deber a la defensa, del andar diario a la guerra espiritual. La expresión "por lo demás" puede traducirse también como "en conclusión". Indica que todo lo dicho antes conduce a este punto final. Después de hablar de la unidad de la iglesia, del matrimonio y de las relaciones entre padres e hijos, Pablo ahora habla del conflicto que subyace a todas esas realidades, el conflicto espiritual. La expresión fortaleceos, que en griego es endínamo, es un imperativo pasivo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el creyente no genera su propio poder, sino que recibe poder de una fuente externa. La idea no es esfuérzate, sino deja que Dios te infunda fuerza. En otras palabras, el cristiano no se fortalece por su voluntad, sino por comunión. La fuente del poder no está en nosotros, sino en el Señor. Pablo repite esta verdad en 2 de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El poder que Dios requiere, Él mismo lo provee.
Esa frase en el Señor en griego define la esfera de poder. El creyente debe vivir en Cristo, no en sus fuerzas. Como dice Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. Y Pablo añade, y en el poder de su fuerza. Aquí Pablo emplea dos palabras griegas, una es kratos, que es fuerza manifestada, poder que se ve en acción, e ishis, que es fuerza interior, vigor moral o capacidad para resistir. Pablo ya había mencionado este poder cuando habló de la resurrección de Cristo y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, poder kratos, fuerza ishis, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Eso significa que el mismo poder que resucitó a Cristo ahora opera en nosotros. No es un poder psicológico ni simbólico, es real, divino y sobre todo eficaz. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo dentro del creyente. Dios no nos da poder para admirarlo, sino para resistir. En este versículo no hay decoración retórica, hay preparación para el combate. Fortalecerse en el Señor significa alistarse para la guerra. Este llamado no es opcional. El creyente que no busca fortalecerse se vuelve presa fácil del enemigo. Satanás no teme a los creyentes emocionales, sino a los creyentes fortalecidos en la verdad. Cuando Pablo escribe estas palabras, no lo hace desde un triunfo humano, sino desde la humillación. Su cadena es su testimonio. Mientras está atado a un soldado romano, recuerda que el verdadero poder no se mide por libertad externa, sino por dominio espiritual. Fortalecerse en el Señor significa reconocer la insuficiencia del hombre y la suficiencia absoluta de Dios. El peligro del creyente moderno es confiar en sus métodos y olvidar su fuente. No es la técnica la que trae victoria, sino la presencia de Dios. Los puritanos llamaban a esto la fuerza derivada. Sabían que sin dependencia no hay victoria. Como decía John Owen, nada podemos contra el pecado, a menos que el poder de Cristo sea efectivo en nosotros. Cuando Pablo dice en el poder de su fuerza, está declarando que cada triunfo del creyente depende absolutamente de la resurrección de Cristo. Esa es la base de la guerra espiritual. No peleamos para vencer, peleamos desde la victoria ya ganada en Cristo. Muy bien, vamos a seguir con el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este versículo es el corazón del llamado a la guerra espiritual. Después de haber ordenado fortaleceos en el Señor, Pablo ahora explica cómo esa fortaleza se aplica en la vida diaria, vistiéndose de la armadura de Dios. Empezamos con la palabra vestíos. La palabra griega usada aquí es un imperativo aoristo que significa revestirse completamente. No se trata de una experiencia emocional ni de una oración simbólica. Es una decisión intencional y constante. Vestirse cada día de las virtudes y verdades del Evangelio. En el mundo antiguo, la armadura era la diferencia entre la vida y la muerte. El soldado romano jamás entraba en batalla sin ella. De igual manera, el cristiano que enfrenta la vida sin su armadura espiritual entra en el campo desnudo. Pablo ya había usado esta imagen en Romanos 13:12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Vestirse de la armadura de Dios significa desechar toda dependencia de la carne y revestirse de las promesas de Cristo.
Muy bien, seguimos con la armadura, panoplia, que en griego es el equipo completo. Pablo usa la palabra panoplia, de donde proviene el término panoplia en español. Esta palabra combina pan, que significa todo, y oplón, arma. Literalmente significa todas las armas o armadura completa. En el ejército romano, la panoplia incluía el casco, el cinturón, la coraza y el calzado. Cada pieza tenía una función específica y si faltaba una, el soldado era vulnerable. Pablo quiere enseñarnos que el cristiano no puede seleccionar qué pieza usar y qué pieza no usar. No puede decir, hoy tomaré la fe, pero no la oración. O hoy usaré el escudo, pero no el cinturón de la verdad. Debe vestirse de toda la armadura de Dios. Cada pieza representa una verdad teológica, una realidad doctrinal, una virtud de Cristo mismo. No es la armadura del creyente, sino la armadura de Dios. Esta expresión proviene de pasajes como Isaías 59:17, donde se dice que Dios se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Eso significa que Dios mismo pelea con esa armadura y ahora la entrega a sus hijos. Cuando el creyente se viste de ella, se reviste del carácter mismo de Dios. Muy bien, seguimos con el versículo. Para que podáis estar firmes. El objetivo no es atacar, sino resistir. La palabra estar firmes era un término militar usado para describir a los soldados que mantenían su posición en el campo de batalla sin retroceder. El cristiano no está llamado a conquistar nuevos territorios, sino a no perder el terreno que Cristo ya ganó. Nuestra tarea no es ganar la guerra, Cristo ya la ganó en la cruz, sino mantener la posición hasta el final. Pablo repite esta idea varias veces en los versículos 11, 13 y 14. El enfoque es claro, permanecer firmes cuando todo a tu alrededor se derrumba. Seguimos con el versículo contra las asechanzas del diablo, las estrategias del enemigo. Aquí Pablo revela la razón por la que la armadura es necesaria. La palabra asechanzas traduce el término griego metodeias, de donde proviene nuestra palabra método. Significa plan, estrategia, trampa calculada. Satanás no opera con impulsos, sino con estrategias. Su arma principal no es la fuerza, sino el engaño. Como en el Edén, su táctica favorita es cuestionar la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? O en 2 Corintios 11:3, Pablo advierte, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás tiene miles de métodos. Distorsiona la verdad, infunde dudas, promueve orgullo, exagera el temor y disfraza la tentación con apariencia de bien. El creyente sin discernimiento es una presa muy fácil. Por eso la armadura de Dios no solo te protege, sino que permite discernir los ataques invisibles. Cada pieza es un escudo contra una estrategia específica del enemigo. El diablo no es una fuerza impersonal, ni un mito simbólico. La palabra diabolos significa calumniador o acusador. Su obra principal es dividir, difamar y distorsionar. Desde el principio siempre ha sido mentiroso y padre de mentira, como dijo Jesús en Juan 8:44. En el Antiguo Testamento lo vemos acusando a Job y en Zacarías 3 acusando al sumo sacerdote Josué. En el Nuevo Testamento intenta tentar a Cristo mismo. Es constante, paciente, observador. Conoce las debilidades humanas. Por eso, la única defensa real no es la experiencia ni la voluntad, sino la verdad de Dios vivida en obediencia. El que conoce la palabra reconoce la mentira.
Pablo no llama a los creyentes a hablar con el enemigo, sino a resistirlo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El poder de resistir no viene de nuestro grito, sino de nuestra sumisión. La armadura no se usa para el orgullo, sino para la humildad. El soldado de Cristo sabe que sin su Señor no puede dar un paso hacia adelante. La iglesia de hoy necesita menos estrategias humanas y más soldados revestidos de gracia. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo descorre el velo de la realidad invisible. Nos recuerda que la guerra del creyente no se pelea en el terreno humano, sino en el espiritual. El enemigo que enfrentamos no es humano, no se ve, no se toca, pero es tan real como el aire que respiramos. No tenemos lucha contra sangre y carne. La palabra lucha se refiere a un combate cuerpo a cuerpo, una pelea de fuerzas donde dos rivales se agarran para derribarse mutuamente. El cristianismo no es una vida cómoda, es una lucha continua, no es una batalla a distancia, sino un enfrentamiento personal y constante con el mal. Seguimos con el versículo: no tenemos lucha contra sangre y carne. Significa que el enemigo no es humano. Nuestros adversarios no son personas, no son políticos, no son ideologías o sistemas. La raíz del problema del mundo no es social, económico ni cultural, es espiritual. Detrás de toda mentira, detrás de toda injusticia, detrás de toda herejía, existe una fuerza invisible de maldad que busca destruir lo que Dios ha creado. Satanás sabe que si logra que los creyentes vean a las personas como su enemigo, perderán de vista el verdadero campo de batalla. El cristiano maduro discierne que las personas son cautivas, no cautivadoras. Como dice 2 Timoteo 2:26, ellos han caído en el lazo del diablo, en los cuales están cautivos a voluntad de él. Seguimos con el versículo: sino contra principados y potestades. Pablo enumera una serie de términos que describe la jerarquía del reino de las tinieblas. Cada uno tiene un significado preciso. Principados, que se refiere a gobernantes o líderes de alto rango espiritual. Es la misma palabra usada en Colosenses 1:16 para describir los órdenes celestes que Dios creó originalmente, muchos de los cuales se corrompieron al seguir a Satanás. Potestades significa autoridades, aquellos que ejercen poder sobre ciertos dominios. Estos son los que operan detrás de sistemas, gobiernos, culturas y mentalidades que se oponen a Dios. En Efesios 2:2, Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, una referencia a su dominio sobre las esferas inmateriales y su influencia sobre el mundo caído. Esto revela que existe una organización estructurada en el mal. No es caótica, está jerarquizada. Satanás no es omnipresente, pero dirige un reino de espíritus caídos con roles específicos. Algunos ejercen control territorial, otros influyen en ideas, otros seducen a través de tentaciones individuales. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta frase es única en el Nuevo Testamento. La palabra cosmocrátoras significa dominadores del mundo. Pablo los llama de las tinieblas de este siglo, refiriéndose a los espíritus demoníacos que ejercen influencia global en la mente y cultura de la humanidad. Ellos son los que promueven ideas, filosofías y costumbres que alejan al hombre de Dios. Detrás de la inmoralidad, la rebelión,
el ateísmo y la confusión moral de nuestro tiempo, existe una estructura de tinieblas. El mundo está organizado contra Dios. En Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz es Cristo y las tinieblas no son solo una metáfora, sino un reino activo que resiste toda verdad. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el nivel más amplio de conflicto. Huestes significa ejércitos organizados de maldad. Describe su naturaleza moral. No son neutrales, son malos, malignos. Su lugar de operación está en las regiones celestes. Pero, ¿qué significa eso? Las regiones celestes no son el cielo donde Dios reina, sino el espacio espiritual entre el mundo físico y la gloria eterna. Ese es el campo de batalla invisible donde se desarrolla la guerra entre los ángeles de Dios y los espíritus caídos. Daniel 10 nos da un vistazo de esto. Cuando Daniel ora, un ángel le dice que su respuesta fue detenida 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual maligna que oponía resistencia. Eso nos muestra que existe un conflicto real en el mundo espiritual que afecta el mundo terrenal. Pablo no explica estos detalles para asustar, sino para despertar, para abrir los ojos, para que veas la realidad. El cristiano que ignora la realidad espiritual vive en ilusión. El diablo prefiere ser negado que combatido. Su estrategia más exitosa es convencer al mundo de que no existe. C.S. Lewis dijo: hay dos errores igualmente peligrosos que los hombres pueden cometer respecto a los demonios. Uno es no creer en ellos y el otro es creer demasiado y darles una atención excesiva. El equilibrio bíblico es claro. Debemos reconocer su existencia, pero fijar nuestra mirada en nuestro Señor, no en el enemigo, como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la verdadera victoria. Cristo ya triunfó. El reino de las tinieblas sabe que ha sido derrotado, pero sigue peleando para debilitar a los que no visten la armadura de Dios. Seguimos con el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo es la síntesis y conclusión de todo lo que ha dicho antes. Aquí Pablo repite el llamado reforzando su urgencia. Repite la palabra panoplia, toda la armadura que el creyente debe vestirse por completo y no parcialmente. El versículo empieza: por tanto, tomad. La expresión tomad es un imperativo aoristo. No significa simplemente recibid, sino levantad, empuñad, hacer vuestra. El cristiano no puede esperar pasivamente a ser revestido. Debe tomar decisión diaria de vivir revestido del Señor Jesús. El verbo también sugiere urgencia. Es como la orden que recibe un soldado justo antes de ir a la guerra. Levanta tu armadura y alístate ya. En el contexto griego se usaba para levantar las armas antes de marchar al campo de batalla. Pablo está diciendo: la guerra ya ha comenzado y Dios te llama a estar preparado para que podáis resistir en el día malo. La palabra resistir significa mantenerse opuesto, resistir con firmeza. No implica huida, sino firmeza activa. No es defensiva por miedo, sino firmeza por confianza.
Pablo no dice si viene el día malo, sino en el día malo. El día malo no es una posibilidad, es una certeza. Cada creyente enfrentará momentos de prueba, tentación y opresión. El día malo puede ser una crisis personal, puede ser una enfermedad, una caída, una persecución o un ataque espiritual intenso. Este día malo no se refiere a un solo evento escatológico, sino a cada temporada de batalla en la vida del creyente. Así como Cristo fue tentado por un tiempo, el creyente también tendrá momentos donde el enemigo atacará con toda su fuerza. Pero, la promesa es esta: con la armadura de Dios podrás resistir. Amén. No porque seas fuerte, sino porque Dios es tu fortaleza. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El verbo significa habiendo cumplido todo o habiendo completado toda la tarea. La imagen es la de un soldado que tras la batalla sigue en pie, cubierto de polvo, pero no derribado. La palabra estar firmes repite otra vez el tema central del pasaje. La meta del creyente no es la popularidad ni el éxito humano, sino permanecer fieles cuando todo ha terminado. Como dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes significa no rendirse en el sufrimiento, no negar la verdad de la persecución, no perder la fe en la oscuridad. El cristiano no siempre avanza, pero jamás retrocede. La resistencia del creyente no es una actitud mental, sino una posición espiritual. Pablo nos muestra que la guerra espiritual no se gana con fuerza, sino con firmeza. En el Nuevo Testamento, el verbo resistir aparece varias veces. Por ejemplo, en Santiago 4:7 dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y en 1 Pedro 5:9 dice: al cual resistir firmes en la fe. En ambos casos, el secreto está en la sumisión a Dios. No podemos resistir al enemigo si primero no nos hemos postrado ante el Señor. La resistencia comienza en la humildad. Cuando Pablo habla de habiendo acabado todo, también implica obediencia. Es decir, después de haber cumplido toda la voluntad de Dios, después de haber orado, creído, sufrido y perseverado, el creyente permanece de pie. A través de la historia, los hombres y mujeres de fe han resistido en sus días malos. José resistió la tentación en Egipto, Daniel resistió la presión de Babilonia, los apóstoles resistieron las amenazas de los hombres y la Iglesia de Cristo ha resistido siglo tras siglo persecuciones, herejías y oscuridad. Cada creyente que permanece firme es un testimonio vivo de que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Hermano, esta guerra es real. No se gana con armas humanas, ni con emociones pasajeras, ni con métodos psicológicos. Se gana con fe, oración, pureza y verdad. Cuando el enemigo te ataca con mentiras, cíñete con la verdad. Cuando te acuse, protégete con la justicia de Cristo. Cuando te lluevan dardos de dudas, levanta el escudo de la fe. Cuando el temor te ciegue, ponte el casco de la salvación. Cuando la desesperanza te golpee, empuña la espada del Espíritu. Fortalece tu vida en el Señor, solo en Él, no en ti mismo. Revístete de su fuerza, no retrocedas, porque el Rey ya ha vencido. Al final del día malo, cuando todo haya pasado, el soldado de Cristo no cae, permanece de pie. El poder de Dios no se manifiesta en los altivos, sino en los que reconocen su debilidad. Este primer episodio ha mostrado que la guerra espiritual es real, que el enemigo es astuto, pero que Cristo ya es victorioso.
el creyente que se fortalece en el Señor, que se reviste de toda su armadura y que permanece firme en el día malo, es un testigo de que el reino de Dios sigue avanzando. Aún en medio de la oscuridad, no temas a las tinieblas, teme estar desarmado, no temas a la guerra, teme luchar sin la fuerza de Dios. El llamado a resistir es el llamado a confiar, a permanecer y a creer hasta el final en aquel que murió y vivió para su gloria. Y así como dijo el apóstol en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Por qué? Porque Cristo venció y gracias a Él y a su gracia yo sigo aquí firme y voy a seguir firme porque estoy en Cristo. Amén. Amén, hermanos.